Bien, 3:31 de la tarde y ahora tenemos pues en el contacto telefónico a Pablo Quintero, politólogo y asesor además en materia de comunicación, es experto pues en campañas electorales, tiene pues en sus coordenadas digitales en el Instagram @Pablo Quintero B y en la cuenta de X o de Space, antiguo Twitter, pues igualmente @Pablo Quintero B. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, saludos. Mire, queríamos conversar sobre, bueno, toda esta información en materia política que está circulando y leemos, por ejemplo, en el portal de la casa, en mundoR.com, que Noruega confirma reuniones con representantes, pues, de la delegación venezolana, tanto del gobierno como de la oposición, del Acuerdo de Barbados, es decir, Jorge Rodríguez y también Gerardo Blay, pero además hay otro componente en la antesala de este proceso electoral y es que Omar Barbosa, como representante y vocero pues de la plataforma unitaria, está promoviendo un encuentro entre María Corina Machado y Manuel Rosales. Me gustaría que habláramos primero de esta reunión que además está confirmada con el enviado del gobierno de Noruega y luego tocar un poco también el aspecto político más local en relación al tema electoral presidencial. Sí, bueno, la reunión con los noruegos, hay que recordar que el Reino de Noruega ha brindado la facilitación del diálogo, la intermediación, de un diálogo que se ha venido dando ya desde hace más de 2 años, obviamente con una velocidad que la gente no espera, porque los tiempos en diplomacia suelen demorarse mucho y para que se concreten los puntos de todo el acuerdo lleva tiempo, sobre todo cuando conocemos perfectamente la realidad de Venezuela, donde los actores políticos suelen polarizarse muy rápido y hay muchas coyunturas también que estancan la negociación, como lo es el tema de la inhabilitación, el tema de las sanciones, las condiciones electorales en Venezuela para las presidenciales, etcétera. Entonces, la presencia de esta delegación por parte de Noruega considero que es fundamental, es vital para que nuevamente, una vez más, los venezolanos puedan observar que el diálogo avance o pueda avanzar. Tema político, que vayan a mejorar. Aló, perdimos la comunicación. Pablo, caramba, es lamentable, hemos perdido el contacto telefónico con nuestro invitado. Se trata de Pablo Quintero, pues politólogo, asesor en materia de comunicación. Estábamos conversando con él sobre este encuentro con representantes de la delegación de la oposición y del gobierno que suscribieron el acuerdo de Barbados y sobre el cual pues hubo un conjunto de contactos y de reuniones que han sido confirmadas además por el secretario de Estado o por el gobierno de Noruega, quien envió a Venezuela al secretario de Estado de ese país pues para hacerle seguimiento al acuerdo de Barbados y además dice la nota de prensa, bueno, que han sido abordados temas como los derechos humanos, la propia vigencia del acuerdo de Barbados y obviamente el asunto electoral presidencial. Si restituimos la comunicación con nuestro invitado. Adelante, Pablo, es que surgió un inconveniente en la comunicación. Sí, como mencionaba, esto es positivo, evidentemente. No podemos esperar mucho, las expectativas no se pueden centrar en que la presencia de los noruegos van a resolver todo el conflicto, van a facilitar las cosas. De hecho, nunca ha sido una garantía la presencia de los noruegos para que la oposición y el gobierno lleguen a algo. Sin embargo, se acercan las elecciones para el 28 de julio y lo que se va a discutir en esa conversación o en este encuentro es básicamente el tema de las condiciones electorales, que va más allá de una inhabilitación de un candidato, en este caso de María Corina Machado. Evidentemente, son muchísimos los temas que están de fondo, porque
Por un lado, parte de las peticiones del gobierno se enfocan en lo económico con el tema de las sanciones, parte de las peticiones político-electorales de la oposición es la liberación de presos políticos, la observación internacional y por supuesto la inscripción de los candidatos inhabilitados. Yo dudo mucho que esto sea fructífero por dos razones. La primera, que ya el proceso, la inscripción y la postulación ya pasó en cuanto a la fecha. Segundo, el cronograma va muy rápido y los tiempos se acortan. Y evidentemente esto, diríamos, que María Corina Machado no participe en las elecciones no elimina la capacidad de voto dentro de la oposición, ya que está un candidato como es Manuel Rosales, que al final sigue siendo un candidato, les guste o no, a los seguidores de María Corina, está dentro del tablero electoral. Entonces, de verdad que es una situación complicada, porque para cierto sector que participó en las primarias, evidentemente quieren votar por María Corina, pero los noruegos tampoco son magos, los noruegos no son facilitadores, una intermediación que dentro del diálogo y el proceso de negociación. Yo pongo en duda que el oficialismo logre o permita la habilitación de María Corina Machado, dado los últimos acontecimientos que hemos visto recientemente en Venezuela, pero sí es importante destacar que la observación internacional es un punto interesante, importante, el que debe reforzarse, el tema de las garantías electorales, observación internacional por parte de la Unión Europea, de organismos internacionales para que este proceso tenga legitimidad. Entonces, insisto, las expectativas deben moderarse, no esperar a que los noruegos son la salvación de ninguna candidatura, simplemente es una intermediación que va y viene. Y tampoco podemos olvidar que Noruega ha estado presente en conversaciones durante mucho tiempo. Es muy distinto a las conversaciones que van y vienen en temas electorales, pero siempre ha estado la intermediación noruega desde hace más de 2 años en Venezuela. Fíjese, ahí sobre parte de lo que ha sido su reflexión hace unos segundos, entiendo que usted señala que independientemente de las condiciones, ¿no?, que en relación al tema del proceso de inscripción, y ya no del desempeño y del desarrollo de la campaña en sí misma, es factible que independientemente de que no participe María Corina Machado, si se desarrollan acuerdos entre factores políticos, digamos, de la plataforma unitaria, del resto de las organizaciones que hacen vida dentro de ella, para constituir o para desarrollar o para, digamos, adelantar una candidatura que realmente exprese la unidad y además sume a todos los factores, pues entonces habría posibilidades de provocar un cambio político en Venezuela. Si no, con esta dispersión y con estas distintas candidaturas, muy posiblemente pues termine ganando el gobierno. Ya eso es una interpretación mía de lo que usted está planteando. Sí, bueno, es que a ver, la capacidad de maniobra dentro de la oposición para que gane una elección es muy corta. No podemos falsear las cosas, ni tampoco podemos pintar una realidad favorable que no existe. Okay. Al día de hoy vemos, hacemos un diagnóstico rápido, una oposición descuartizada, una oposición dividida, enfrentada públicamente en las redes sociales, una oposición egocéntrica, también evidentemente víctima de ciertas estrategias por diseño para, diríamos, fragmentarla por parte del gobierno, pero vemos una oposición que carece de coherencia, vemos una oposición que al día de hoy, sectores radicales extremos, siguen insistiendo en la aplicación de sanciones sobre Venezuela, sabiendo que esto es una estrategia fracasada, que al final, en investigaciones incluso por parte del Congreso de los Estados Unidos, han determinado que tienen un impacto en la economía del venezolano, tienen un impacto en el comercio y en la empresa venezolana, sanciones que al final son, diríamos, no permiten, no van a ayudar a construir un cambio de gobierno. Y por otro lado vemos un extremo de la oposición que sigue insistiendo que la ruta tiene que ser el diálogo y la negociación. Evidentemente, al tener en cuenta estas fracturas de forma y de fondo, también vemos que hay un cierto, vamos a llamarlo así, hay un cierto abandono por parte de un sector importante de la oposición, de la plataforma unitaria, al proyecto María Corina, al no darse esto de
de ir hasta el final, al no de concretarse su candidatura, al ir presentando incluso hasta con cierta improvisación algunos cambios de nombre, mira, la gente se va alejando, el comando se va alejando. A lo que quiero decir es que la situación, las probabilidades de éxito realmente electoral para la oposición son muy pocas, y esto hay que decirlo de forma muy responsable y no podemos engañar a la gente. Sí. ¿Aló? De nuevo creo que tenemos dificultad con la señal, ¿no? Vamos a ir a hacer una brevísima pausa, amigas y amigos, en el programa En el Aire, y a la vuelta seguimos conversando con nuestro invitado de esta tarde. Nuestro segundo invitado se trata del politólogo y además asesor en materia de comunicación, experto en campañas electorales, Pablo Quintero. Una breve pausa y ya volvemos con más del programa En el Aire. Contenidos que trascienden la radio. En las redes, @AdiGianpaolo. Usted está en el aire con Antonio Di Gianpaolo. Bien, y seguimos en la conversación con el politólogo y además asesor en materia de comunicación, experto en campañas electorales, Pablo Quintero. Hay pues las coordenadas de él en las redes digitales, en las redes sociales, en el Instagram @PabloQuinteroB, y también en X o Space o antiguo Twitter @PabloQuinteroB. Bueno, hemos tenido alguna dificultad en la comunicación, pero estamos de nuevo de vuelta con él. Fíjese, hay todo este conflicto de diferencias entre factores que además son públicos, notorios y, como dicen, comunicacionales, entre, por ejemplo, Manuel Rosales y María Corina Machado, que han surgido en los últimos días por las diferencias en cuanto al tema de postulación, que si se postuló a última hora, que si se postuló a destiempo, que por qué pusieron un nombre y no el otro, en fin. Pero dice Polianalítica, falta la confirmación de eso, que están promoviendo desde la plataforma unitaria, es decir, Omar Barbosa, un encuentro entre María Corina Machado y Manuel Rosales. También hay desde los factores de la llamada Mesa Democrática la intención de fortalecer alguna candidatura unitaria entre algunos de esos factores, y lo dice hoy Omar Ávila, y también hay una declaración de Carlos Alvarado sobre esa materia, ¿no? Tratando de ir construyendo candidaturas que sumen mayores consensos, los mayores consensos posibles. Pero la dispersión de votos ayuda al gobierno. Sí, además de la abstención, que también ayuda al gobierno. Sí, exactamente. Evidentemente, al haber muchos candidatos, hay un flujo de votos que a lo mejor no es tan representativo para ganar una elección, pero la sumatoria de todos ellos, más la abstención, el porcentaje de abstención, pudieran en tal caso dificultar diríamos la victoria para la oposición. Eso es lo que llaman la aritmética de la política, ¿no? Sí, correcto. Ajá. No es lo mismo también una oposición, vamos a llamar plataforma unitaria, con un solo candidato, y vamos a pensar que un escenario hipotético, que bueno, que el resto de los candidatos de la oposición son muchos candidatos, pero supongamos que hay uno o dos candidatos mínimos contra el candidato del gobierno, que es Nicolás Maduro. Bueno, las probabilidades aumentarían en ese caso. Pero estamos hablando de más de 13 candidatos, de los cuales aparentemente ninguno va a renunciar a sus aspiraciones por Manuel Rosales, que en este caso estamos hablando de la plataforma, perdón, de la mesa, de lo que llaman la mesita o la alternativa democrática. Y vemos también que, por otro lado, en verdad hemos tenido mucha dificultad en la conexión para la entrevista con Pablo Quintero. Vamos a tratar de restablecer de nuevo el contacto con él. ¿Lo tenemos de nuevo en línea? Adelante, sí, disculpe. Sí, le comentaba que a pesar de que Manuel Rosales y María Corina Machado en el transcurso de esta campaña no han tenido comunicación de ninguna naturaleza, no tienen cercanía,
lo lógico sería que por el bien de la oposición o por el bien del voto opositor se llegue a un consenso entre estas dos figuras, que al final estamos hablando de dos liderazgos importantes. Entonces, si esto llegase a ocurrir, oye, la gente se puede reforzar la creencia de que hay una esperanza, hay una posibilidad. Pero si vemos que entre Manuel Rosales y María Corina Machado no se concreta un diálogo en apoyo a la elección, evidentemente la imagen que refleja para el electorado opositor es bastante negativa, ya mucho más negativa de lo que ya se dice en la calle. Porque por un lado uno piensa que la gente todo el día habla de política, que sabe de los candidatos, pero no hay nada más mentiroso que eso. La gente está enfocada en sus temas económicos, en la planificación familiar, en los servicios públicos, y bueno, los medianamente informados conocen y saben que tienen que ir a votar el 28 de julio, pero las complejidades en torno a una inhabilitación, eso no es tan sencillo de digerir desde el punto de vista informativo para todo el mundo, y mucho menos para la gente que no está tampoco en la obligación de saber con exactitud los temas políticos. Entonces, a lo que voy es que es bastante complicado que la oposición logre al día de hoy concretar una candidatura unitaria, pero sí me parece que es conveniente, en este caso para María Corina Machado, apoyar una figura como Manuel Rosales. Ahora, el costo político, mediático para María Corina va a ser demasiado alto, porque va a tener que lamentablemente contradecirse durante todo el transcurso de su campaña. Estamos hablando de una candidata que en reiteradas ocasiones dijo que no iba a dialogar con ese sector de la oposición, que era un sector, los tildó de corruptos, de cohabitadores, en fin. Bueno, además los venció abrumadoramente, ¿no? A los que participaron y a los que se abstuvieron de participar en aquella primaria. Claro. Sí, sin duda, pero la realidad política a ti te obliga a ejercer el liderazgo y a asumir también que para tú ganarle al oficialismo tú tienes que contar con la ayuda, con la colaboración y con la alianza de esos sectores de oposición. No podemos tampoco pensar que la estructura política de María Corina Machado con su partido es suficiente para ganarle al PSUV. Eso es mentira. Para poder ganarle a un partido organizado, disciplinado, con estructura en todo el país, como lo es el PSUV, necesitas a toda la oposición, a toda la fuerza política y mediática de la oposición. Entonces no podemos olvidar que Manuel Rosales, a pesar de que es gobernador, a pesar de que no es una figura, a pesar de que no participó en las primarias, tiene partido, tiene estructura, tiene influencia, tiene reconocimiento internacional y lo más importante, tiene un representante dentro de la plataforma unitaria que también se siente en Barbados, un representante de la plataforma unitaria que conoce, tiene lobby en Estados Unidos. Es decir, no podemos pensar, no podemos menospreciar el liderazgo de Manuel Rosales, así como tampoco podemos disminuir el liderazgo de María Corina Machado. No podemos ser injustos con eso. Por cierto que ella está convocando una protesta, pues, ¿no?, a nivel internacional el próximo sábado sobre el tema electoral venezolano, pero adicionalmente también promoviendo la inscripción de los venezolanos en el exterior, que es una cosa que está resultando bastante compleja, según hemos entendido, bueno, por los retrasos, por las exigencias, hay un número importante de venezolanos fuera del país que no han podido regularizar su situación y obviamente no podrían inscribirse, por ende no terminarían pudiendo votar pues el 28 de julio. Sí, es un tema, diríamos, delicado por un lado porque, bueno, todo el mundo tiene derecho a votar, los venezolanos en el exterior tienen todo el derecho de votar, pero también hay que recordar que Venezuela no tiene representación diplomática en algunos países. Bueno, y eso evidentemente dificulta el voto. Sí, pero donde lo tiene también la han puesto difícil, incluso en Colombia, pues. No quieren aceptar el TPS, no el TPS, ese permiso especial, sino exigen residencia permanente. Sí, exactamente. Es complicado porque vemos que, bueno, allí es donde nos damos cuenta que la política no es lo que uno quiere, son las realidades. Lamentablemente, la carta que le queda a la oposición no es más que llamar a la gente a participar, a inscribirse y a votar. También hay un elemento, Antonio, que es el tiempo. Hay poco tiempo. Esto va a ser una campaña muy agresiva, muy polarizada, una campaña con mucha desinformación, una campaña cargada de, vamos a llamarlo, muchas diferencias entre los opositores.
y esto solamente beneficia al gobierno, pero también una campaña donde la gente sigue enfocada en sus temas primordiales, que es lo económico. Y estamos hablando no solamente acá adentro, también a los venezolanos que están en el exterior. También les resulta complicado no solamente entender lo que pasa en Venezuela, sino también dedicarle tiempo a impulsar una movilización fuera de Venezuela. Sí, rescato una declaración o un comentario suyo en la parte anterior del programa cuando usted hablaba de algo así como que una estrategia por diseños, ¿no? Y me llamó la atención porque de alguna manera se parece a un concepto que usó recientemente en nuestro programa Beatriz Hernández, en la que ella hablaba de que estas elecciones iban a desarrollarse en una cancha inclinada, ¿no? Digamos, a favor del gobierno y obviamente en contra de la oposición, ¿no? Sí, el ejemplo de la profesora Carmen Beatriz es perfecto, el de la cancha inclinada, porque vemos que las condiciones son desiguales desde todo punto de vista, jurídico, político, de derechos. Sin embargo, más allá de que sea inclinado o no, no podemos pensar que iba a ser diferente. Si la oposición tiene años categorizando al gobierno como no democrático, etcétera, etcétera, bueno, no puede pretender que estas elecciones que son presidenciales sean con una cancha plana y con grama artificial. O sea, de verdad es complicado pensar en eso, así como prever el escenario de que a María Corina la van a habilitar. Mira, yo creo que eso es algo que dentro de ese comando o la oposición tenía que haber considerado eso durante mucho tiempo. Por eso el tema de la sustitución, y algunos líderes políticos lo hablaron, es importante, porque no se le habló al país, a mi juicio, con la verdad en cuanto a que esa candidatura no iba a prosperar. Y ahora se le habla al país, digamos, con la verdad cuando se dice, bueno, es que hasta el día 18 de julio puede haber sustituciones, ¿no? No, estoy de acuerdo contigo, tampoco. Eso es seguir engañando a la gente, eso es seguir elevando las expectativas, porque esos cambios y esas modificaciones no se van a poder dar. Pero yo le voy a decir una cosa, hay gente que tiene la idea de que, bueno, que hay una estrategia y que entonces esa estrategia pasa por el hecho de no anunciar que algo se va a hacer, porque entonces pones en alerta al gobierno, y si eso es así, bueno, hay gente que cree eso, ¿no? Pones en alerta al gobierno y entonces no puedes develar la estrategia y a lo mejor lo que vas a hacer es otra cosa distinta a lo que estás diciendo. Bueno, también eso puede pensarse bajo la premisa de que no revelo lo que digo porque no hay nada, o porque estoy trabajando sobre la marcha. O sea, no quiero decir que no existe una estrategia, porque es lógico y es normal que un opositor no quiera, incluso el mismo gobierno tampoco devela sus estrategias. Ningún actor político las devela, pero también puedes partir de la idea de que no develas la estrategia porque estás trabajando día a día, o porque no la tienes, o porque la estás apenas construyendo. Entonces, yo creo que, cónchale, hay una especie de política de Eudomar Sánchez, como vaya viniendo, vamos viendo. Sí, toda la política venezolana desde los años incluso 90 se ha manejado así, a través de la improvisación, que se caiga la casa y después la reparamos de nuevo. Vámonos a lo más elemental, Antonio. La oposición no está siendo ejemplar, porque después de 25 años no puede ser posible que no se pongan de acuerdo los candidatos, que no se hablen, o que se terminen, porque es público, está en las redes sociales, en Twitter, acusándose a través de grupos de WhatsApp, grupos de Signal, básicamente atacándose unos a los otros, como una política adolescente, hormonal, emocional. ¿Eso a quién le beneficia? Evidentemente al gobierno. ¿Cuál es el sabor que le queda a la gente después de eso? Cónchale, mira, después de tanto tiempo no pueden hablar, no pueden solucionar las diferencias. Si eso es así siendo opositor, ¿cómo llegarán al gobierno? ¿Cómo será ese gobierno? Y eso es lo que en parte la gente procesa. Que eso es una cuestión que la gente opina, pero que en el fondo, cónchale, a pesar de eso, le sigue dando credibilidad a la oposición para que lo intente de nuevo. Pero si no se logran, y si no se concretan las comunicaciones y no se dan soluciones, la gente también se cansa, el pueblo también se muchísimas gracias a Pablo Quintero, politólogo, asesor en comunicación, además experto pues en campaña electoral. Esta, por cierto, va a ser una campaña electoral muy breve.
aunque ya empezó, digamos, la parte formal de la campaña electoral es apenas un mes, pues. Sí. Bueno, una brevísima pausa y volvemos con la despedida. Contenidos que trascienden la radio. En las redes, @Adi Gianpaolo.